Queridas hermanas, queridos hermanos, Jesús resucitó al tercer día después de su muerte. El Evangelio de la misa de hoy, de San Juan, refiere que al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Fue como un adelanto de lo que ocurriría el día de Pentecostés. 40 días después de la resurrección, Jesús asciende a los cielos en cuerpo y alma, como lo hemos considerado la semana pasada. Y 10 días después de la ascensión, tiene lugar la venida del Espíritu Santo que hoy celebramos. Vamos a considerar en qué consiste este acontecimiento de Pentecostés y también qué son los dones del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés era una de las grandes fiestas judías. Se celebraba 50 días después de la Pascua. El origen de la fiesta se remonta a una antiquísima celebración en la que se daban gracias a Dios por la cosecha del año, a punto ya de ser recogida. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos dice que el día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Pues el Espíritu Santo vendrá en ese día, que se convierte en una fiesta de inmensa alegría. ¿Cómo ocurrió? Los mismos Hechos de los Apóstoles lo describen así. Los discípulos estaban reunidos y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Y concluye la narración diciendo: se llenaron todos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, se manifiesta en aquellos elementos que solían acompañar la presencia de Dios en el Antiguo Testamento: el fuego y el viento. Son imágenes que nos ayudan a comprender la acción del Espíritu Santo que realiza en las almas. El fuego aparece en la Sagrada Escritura como el amor que lo penetra todo, también como elemento purificador. Y además, el fuego produce luz y significa la claridad con que el Espíritu Santo hace comprender la doctrina de Jesucristo. Jesús había dicho: el Paráclito, el Espíritu Santo, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. En el Antiguo Testamento, la obra del Espíritu Santo es frecuentemente sugerida por el soplo, por el viento, para expresar la delicadeza y la fuerza del amor divino. Delicadeza porque no hay nada más sutil que el viento que llega a penetrar por todas partes. Y el viento impetuoso del día de Pentecostés expresa la fuerza nueva con que el amor divino irrumpe en las almas. El Papa Francisco decía: la fuerza y el ímpetu del viento son los dones del Espíritu Santo. Sin su fuerza, sin su gracia, no iríamos adelante. Podemos ahora preguntarnos: ¿y qué son esos dones del Espíritu Santo? En la segunda lectura a los Corintios, Pablo dice que hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir las inspiraciones divinas. Pues esta docilidad es necesaria para que el Espíritu Santo nos santifique. Él es el santificador. Por eso San José María decía: acostumbrémonos a frecuentar al Espíritu Santo, que es quien nos ha de santificar.
Esto siempre nos llena de paz, de tranquilidad, saber que la santidad no es obra personal, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y aunque el Espíritu Santo nos proporciona los dones, es necesario que nosotros los secundemos con nuestras acciones, con nuestras propias disposiciones. Tradicionalmente se consideran 7 dones del Espíritu: la sabiduría, el entendimiento, la ciencia y el consejo, la piedad, la fortaleza y el temor de Dios. Me voy a referir a los 4 primeros y trataré de señalar de qué manera podemos colaborar en cada caso con el Espíritu Santo. El don de sabiduría, en primer lugar, da un conocimiento amoroso de Dios. Es decir, que no es un mero conocimiento, sino conocimiento amoroso. Podríamos decir como el de una madre que conoce muy bien a su hijo porque lo ama. Es decir, el amor engendra conocimiento. Pues este conocimiento amoroso de Dios nos permite conocer a Dios de una manera más profunda. Y el objeto de este don de sabiduría incluye las cosas de este mundo en cuanto proceden de Dios y a Él se ordenan, en cuanto que Dios es el origen y el fin de todo lo que existe. Pues bien, si nosotros procuramos, por ejemplo, participar en la misa dominical con atención, con devoción, el Espíritu Santo hará que amemos más a Dios y lo conozcamos mejor. En segundo lugar, el don de entendimiento. Es un don para entender con profundidad las verdades de la fe. Pues si nosotros cultivamos nuestra formación doctrinal, por ejemplo, leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo nos conducirá a un conocimiento más profundo de nuestra fe. El don de ciencia es para comprender las cosas creadas en relación con Dios, viendo en ellas la huella del Creador. Si nosotros cultivamos, por ejemplo, la actitud contemplativa, admirando la belleza de la naturaleza, la grandeza de lo que Dios ha creado, el Espíritu Santo nos inclinará a ver a Dios como autor de esas maravillas y por tanto podremos conectarlas con su Creador, con Dios nuestro Señor. Este es el don de ciencia. Y por último, el don de consejo, para discernir convenientemente las cosas que hay que hacer. Es decir, que es un don que nos permite tomar buenas decisiones también en nuestra vida diaria, nuestra vida ordinaria. Si, por ejemplo, aprendemos a considerar en nuestra oración las decisiones que hemos de tomar, pues el Espíritu Santo nos dará luces para acertar en ellas. Nos concederá ese don de consejo para acertar en nuestras decisiones. En conclusión, dejemos que el Espíritu Santo, representado por el fuego y por el viento, con su amor penetre en nuestros corazones para que amemos más a Dios y también a los demás, cada día con mayor intensidad. Agradezcamos los dones del Espíritu Santo y procuremos secundarlos para ser dóciles a la acción santificadora del Espíritu. Y por último, acudamos a la Santísima Virgen, que es esposa del Espíritu Santo. Pidámosle que nos enseñe a ser dóciles al Espíritu Santo como ella lo fue desde el primer momento de su vida.